Bienvenidos a su radio Rey Rana y hoy hablaremos de la Guerra de los Pasteles fue un acontecimiento que sucedió en 1838 y les vamos a dar unos datos curiosos acerca de la guerra. La Guerra de los Pasteles fue el primer conflicto entre México y Francia y tuvo lugar el 16 de abril de 1838 y finalizó el 9 de marzo de 1839. Las primeras décadas de la historia de México independiente fueron de anarquía y desorden de los aspectos económicos, políticos y demográficos. La inestabilidad del país se reflejaba en todos los órdenes de la sociedad y en particularidad de las fronteras. La migración ilegal y el contrabando eran muy comunes por la falta de vigilancia, y debido a esto y muchos problemas, México estaba en la mira de los países extranjeros, dispuestos a atacar cuando lo vean oportuno. A partir de la consumación de la independencia en 1821, los franceses, que profesaban la misma religión y además pertenecían a una cultura que influía grandemente a la mexicana, pudieron radicarse en el país, consagrándose al comercio, la pequeña industria, el artesanado e ingresando en el ejército mexicano. En 1827 se había celebrado un convenio con Francia bajo el nombre de Declaraciones Provisionales, que sentaban las bases para el futuro arreglo de las relaciones entre ambos países. La colonia francesa era próspera y bien vista cuando Francia reconoció en 1830 la independencia, y en el momento en que se firmaron los acuerdos comerciales de 1831 y 1832, que otorgaron a la nación francesa y sus ciudadanos el tratamiento de nación más favorecida. ¿Qué países participaron en esta guerra? Obviamente fue México y Francia, pero también estos dos países estuvieron respaldados por otras naciones, como por ejemplo Francia estuvo respaldada por Estados Unidos y la República de Texas. Por su parte, México contó con el apoyo de Reino Unido y Canadá Británica. Hablemos sobre las causas que originaron esta guerra. La primera. Una tarde de 1832, los oficiales Antonio López Santa Anna decidieron armar una fiesta privada en un restaurante de Tacubaya, propiedad de un empresario de apellido Ramontel. Este era francés. Al terminar la fiesta, el establecimiento del empresario estaba destruido y los oficiales habían comido gran parte de los pasteles que habían en él. Ramontel había pedido a cambio por los daños que causaron 60,000 pesos, a lo que el gobierno mexicano se lo negó. Otra causa otro problema fue que se debió al fusilamiento de un ciudadano galo acusado de piratería. Esto tensó la relación entre México y Francia. Otra causa fue el conflicto que tiene que ver con el interés de los franceses de hacer sentir el peso de esa nación sobre América, especialmente en América Latina. Ahora hablemos de las consecuencias. México tuvo que pagar 600,000 pesos por los daños causados y por la guerra. Y eso que Francia había pedido 200,000 pesos de más por los gastos de guerra, o sea, un total de 800,000 pesos, pero al final México solo quiso pagar y pagó 600,000 pesos. Otra consecuencia fue que aumentó la crisis económica de México. La guerra significó aún más pérdidas económicas para México, por una parte debido al bloqueo naval que sufrió durante 3 meses, ya que el comercio marítimo era una de las vías principales de ingreso del gobierno mexicano para ese momento. De igual modo, además de tener que pagar la deuda impuesta por Francia, el gobierno mexicano tuvo que costear la reconstrucción de la ciudad de Veracruz. Otra consecuencia fue que por el bloqueo naval aplicado por Francia durante varios meses afectó los intereses económicos de otros países europeos que tenían actividades comerciales en México, como por ejemplo fue el caso de Gran Bretaña. Para el momento México era uno de los mercados más significativos de América. Por ese motivo, Gran Bretaña se involucró en el conflicto y logró auxiliar a México y así parar el ataque de Francia en Veracruz, al mismo tiempo que reunió a los representantes de ambas partes para la firma de un acuerdo de paz. De este modo, gracias a esta mediación, el conflicto tuvo
fin el 9 de marzo de 1939, 3 meses después de iniciarse. Muchas gracias por escucharnos y espero que hayan aprendido algo y que les haya sido de utilidad.